En pleno auge de su fama tras un éxito que entró en la lista de Billboard, un rapero de 21 años de Mississippi recibió la propuesta de firmar un contrato discográfico valorado en $3 millones estadounidenses. Pero en lugar de aprovechar la oportunidad, la rechazó y exigió el doble de esa cifra. Esta decisión llamó de inmediato la atención de toda la industria. Y solo unas pocas semanas después, todo tomaría un rumbo que nadie podría haber imaginado. Al mediodía abrasador de un día de verano en el norte de Mississippi, un estruendo seco y intenso rompió de repente la atmósfera pacífica. Detrás de una casa rodante junto a la carretera, un hombre yace inmóvil sobre la hierba, mientras que cerca de allí, su anciana abuela quedaba petrificada. Con los ojos muy abiertos ante una escena que parecía una pesadilla hecha realidad. Solo unas horas después, el nombre del sospechoso apareció en el boletín de búsqueda, diciendo atónitos a los medios. Superstar Pride, el rapero de 21 años que acababa de rechazar un contrato valorado en $3 millones, estaba en la cima de su carrera. La víctima era Marcus Wheatley, un barbero amable y respetado por la comunidad. No solo era quien creaba el peinado distintivo que se convirtió en la marca de Pride, sino que también era como un hermano y un protector. El 19 de julio de 2023, en el condado de Paula, esa amistad se rompió en un escenario que nadie podría haber previsto. Que hizo que la estrecha relación entre el hábil barbero y el joven artista se convirtiera en una tragedia irreparable. Fue un conflicto repentino o una chispa latente desde antes. Cuando las luces del escenario se apagan, ¿cómo afrontará Pride la justicia? Esta historia no gira únicamente en torno a un tirodio. Es un recordatorio de que, detrás del brillo de la fama y los aplausos, a veces persisten las sombras, lugares donde la carrera, la reputación y los lazos familiares pueden derrumbarse en un instante. Y para comprenderlo por completo, tendremos que desentrañar cada detalle de este caso. Marcus Wheatley, nacido en 1983, era un hombre al que muchos en el pequeño pueblo del norte de Mississippi recuerdan por su sonrisa amable, su mirada cálida y sus manos hábiles. Eligió una vida sencilla, aferrándose a su casa rodante en la autopista 35 Norte, donde el zumbido de las máquinas de correr cablo y el aroma del aceite para el cablo se mezclaban con las pequeñas historias de sus clientes. Marcus no buscaba fama ni ruido, creía en el valor de su trabajo, en que un corte de cablo prodigio podía dar a alguien más confianza y hacer levantar la cabeza con orgullo en la vida. Para sus vecinos, Marcus era un hombre de pocas palabras, pero siempre dispuesto a ayudar. Si alguien necesitaba que lo llevaran a algún lugar, él no dudaba. Si alguien atravesaba dificultades, buscaba la manera de tenderle una mano. Pasaba mucho tiempo con su abuela, la persona más cercana de su familia, siendo a la vez su cuidador y su apoyo emocional. Perciò que toda la alegría y el orgullo de Marcus se resumían en hacer bien su trabajo diario, mantener relaciones genuinas y vivir en paz. En su trabajo, Marcus conoció a Cadarius Pride, un joven talentoso que daba sus primeros pasos en el mundo de la música. Al principio solo era una relación de cliente y barbero, pero pronto Marcus se convirtió en un hermano mayor, un compañero silencioso. No solo peinaba Pride, sino que también le sugirió el estilo único de frente corta y nuca larga, que más tarde se convertiría en parte de la imagen de marca del joven rapero. En ocasiones, Marcus incluso acompañaba a Pride a sus presentaciones, no como un guardaespaldas profesional, sino como un amigo de confianza siempre dispuesto a permanecer entre bastidores. Pero esa cercanía escondía peligros que los de fuera difícilmente podían percibir. Cuando Pride saltó a la fama con la canción Painting Pictures, y la oportunidad de un contrato valorado en $3 millones llegó solo unas pocas semanas después, su mundo comenzó a girar más rápido que nunca.
Detrás de las luces del escenario estaban los prisioneros invisibles. Una agenda de presentations repleta. Constantes invitations del mundo del espectáculo y enormes expectativas impuestas por él mismo. La familia de Pride ya había expresado preocupación por problemas de salud mental latentes en él. Apenas 2 días antes de la tragedia, presentaron una solicitud para que se le realizara una evaluación psicológica. Sin embargo, todas las advertencias fueron arrastradas por el ritmo acelerado y la prisa del éxito. La relación entre Marcus y Pride se había construido sobre la confianza y el respeto mutuos. Sin embargo, cuando surgieron diferencias entre ellos, aunque solo fueron desacuerdos sobre el trabajo, los horarios o una negativa que no podía cumplirse, ya no se trataba de una simple discusión. Para quienes se habían visto como hermanos, una pequeña grieta podía bastar para sacudir los cimientos. Y en ese cuadro de vida cotidiana, que parecía tan tranquilo, nadie sabía que un día los lazos que alguna vez fueron tan firmes podrían convertirse en el nudo que conduciría a la tragedia. Quienes conocieron a Marcus encontrarían difícil creer que el hombre que siempre evitaba los problemas pudiera estar en el centro de una historia que conmocionaría a toda la comunidad. Pero a veces, los mayores peligros provienen de quienes están más cerca de nosotros, y solo cuando todo se rompe nos damos cuenta de que las señales habían estado allí desde hace mucho tiempo. Al mediodía del 19 de julio, el sol del norte de Mississippi se extendía sobre los campos verdes, tiñendo de dorado el pequeño patio trasero de la casa redonda de Marcus Wheatley. Un día como cualquier otro, al menos para los que lo miraban desde fuera, pero dentro de las delgadas paredes de aquella casa comenzaba a gestarse una historia distinta. Caderius Pride, también conocido como Superstar Pride, apareció. No estaba claro con qué intención llegaba, si como una visita casual o un encuentro planeado, pero su sola presencia creó de inmediato una atmósfera tensa. La abuela de Marcus, que había vivido allí toda su vida y estaba acostumbrada a los sonidos tranquilos del mediodía, escuchó de repente el diálogo entre los dos hombres. No era ruidoso, pero lo suficiente para notar que esas voces se habían elevado por encima de lo habitual. Entre dos personas que habían sido tan cercanas como hermanos, las diferencias podían encenderse fácilmente y convertirse en discusiones. Podía tratarse de un desacuerdo sobre el trabajo, un plan sin acordar o incluso una negativa que una de las partes no deseaba escuchar. Lo único cierto es que, en ese momento, cada palabra parecía cargarse de más peso y cada mirada contenía múltiples capas de significado. De pronto, Marcus se dirigió rápidamente hacia la puerta trasera, como queriendo poner fin a la conversación antes de que fuera demasiado lejos. Cruzó el césped detrás de la casa, con pasos que parecían más apresurados de lo habitual. Detrás de él, Pride también salió. Nadie fuera sabe con certeza que se dijo en esos breves instantes, pero la abuela de Marcus, que estaba de pie en el interior, a solo unos pasos de distancia, un recuerdo como su corazón pareció detenerse al ver como las dos figuras desaparecían detrás de la esquina de la casa. Entonces sonaron los ruidos secos, rápidos, seguidos, rompiendo el silencio del mediodía. Para ella todo ocurrió demasiado deprisa como para entenderlo. Un instante Marcus corría, al siguiente ya había quedado, y el césped silencioso parecía tragarse todo. En aquel sofocante, daba la impresión de que hasta el viento había dejado de soplar. Pride se volvió. Su mirada se dirigió directamente hacia ella, la única testigo de todo. La distancia entre ellos en ese momento no se medía solo en metros, sino en el peso denso de la inquietud. En un silencio tan profundo que se podía oír el susurro de las hojas, Pride pronunció una pregunta breve pero inquietante. Usted no va a decir nada. Esa pregunta no era simplemente una indagación. Fue como un corte que atravesaba la densa atmósfera de miedo y pánico.
En cada palabra, ella podía war tanto la ansiedad de verse expuesto como una sensación vaga de que una línea acababa de ser cruzada, la línea entre una relación que había sido un apoyo y un acontecimiento del que no habría retorno. Ella no respondió, tal vez por miedo, o tal vez porque no sabía que respuesta podría mantenerla a salvo. La mirada entre ellos duró solo unos segundos, pero dejó una huella profunda en su memoria. Pride finalmente se dio la vuelta, dejando atrás un patio sumido en el silencio y una abuela inmóvil, consciente de que todo acababa de cambiar para siempre. Es momento, con sus ecos inesperados, su breve pregunta y la mirada cargada de contradicciones, se convirtió en un giro que nadie en la comunidad podría olvidar. No solo porque fue el nudo que condujo a la cadena de acontecimientos posteriores, sino porque dejó al descubierto la fragilidad de los lazos que parecían inquebrantables. Bastó un solo mediodía y una conversación, un paso más rápido de lo habitual, y una relación construida durante años cayó en caída libre, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Cuando el reloj marcó las 2:30 del mediodía, una llamada de emergencia sonó en el centro de recepción de avisos de la policía del condado de Pola. La voz de quien llamaba estaba algo temblorosa, apresurada, describiendo una situación inusual que acababa de ocurrir en una casa rodante junto a la autopista 35 Norte. Solo unos minutos después, los primeros coches patrullaban a toda prisa, con las luces rojas y azules girando y cortando el sol cegador del mediodía veraniego. La escena que apareció ante los oficiales estaba impregnada de una atmósfera pesada y sombría. Detrás de la casa, en un terreno cubierto de hierba dispersa, Marcus Wheatley yacía inmóvil. No mostraba ninguna reacción. Y el rostro que había sido tan amable ahora estaba sumido en el silencio. Alrededor, varios casquillos de bala estaban esparcidos por el suelo, brillando con un frío reflejo metálico bajo el sol, huellas implacables de lo que acababa de suceder. La abuela de Marcus, aún sin recuperarse del impacto, relató con una voz entrecortada pero claricada de todo. Describió el momento en que Pride apareció, como la conversación se tornó rápidamente tensa, y la escena de su nieto corriendo hacia la parte trasera de la casa antes de que todo terminara abruptamente. Lo que presenció no fue solo una secuencia de acciones, sino el colapso total de una relación que él había creído inquebrantable. Su testimonio, aunque doloroso, se convirtió en la primera pieza clave que ayudó a los investigadores a reconstruir el desarrollo de los hechos. Mientras un grupo de agentes aseguraba la escena y recogía pruebas, otro comenzó a inspeccionar la zona cercana. No pasó mucho tiempo antes de que llegara nueva información. En Pope, Mississippi, a solo una corta distancia del lugar de los hechos, encontraron una camioneta roja abandonada al borde de la carretera. La descripción del vehículo coincidía por completo con la del que, según los testigos, había salido de la escena inmediatamente después del incidente. Este hallazgo fue considerado de inmediato como una pista clave. No solo reforzaba el testimonio de la abuela de Marcus, sino que también abría una línea de investigación concreta para seguir el rastro del sospechoso. Bajo el sol abrasador del mediodía, en la quieta de una comunidad normalmente tranquila. Las primeras piezas del caso comenzaron a encajar, anunciando una búsqueda que se expandiría más allá del pequeño terreno donde Marcus había caído. En cuanto la escena fue asegurada, el equipo de investigación del condado de Pola inició una serie de trabajos meticulosos y intensos. Cada paso tenía como objetivo tanto preservar las pruebas como reconstruir rápidamente el cuadro de los acontecimientos, desde el momento en que Pride apareció en la casa de Marcus hasta cuando desapareció de la zona. El primer paso fue recoger las declaraciones de los testigos, en este caso, la abuela de Marcus, quien presenció directa y completamente el desarrollo de los hechos.
En la pequeña sala de estar, relato con detalle el momento en que Pride ligó, como la conversación se volvió rápidamente tensa, como Marcus se dirigió a la parte trasera de la casa y luego sonaron los ruidos secos. Describió claramente el vehículo que Pride conducía, una camioneta roja, y también el instante en que Pride se volvió para mirarla directamente y formular una breve pregunta. Este testimonio no solo ayudó a identificar al sospechoso, sino también a establecer su ruta de desplazamiento y el marco temporal del incidente. Con base en esa información, el equipo de recolección de evidencias inspeccionó cada metro cuadrado. Se registró la ubicación de los casquillos, se fotografiaron, recogieron y sellaron para enviarlos al laboratorio de balística. El objetivo era determinar el tipo de arma, la distancia, la dirección de los disparos y la posible relación con cualquier arma que pudiera encontrarse más adelante. Otros indicios, como huellas de zapatos o marcas de arrastre en el suelo, también fueron observados y que podían ayudar a reconstruir los movimientos de las partes implicadas. No mucho después, un equipo de patrulla informó haber encontrado una camioneta roja abandonada en Pope, Mississippi, no lejos de la escena. La matrícula y las características exteriores coincidían con la descripción del testigo. El vehículo fue sellado de inmediato y trasladado al depósito para buscar huellas dactilares, y cualquier objeto que hubiera quedado en su interior. Este era un eslabón crucial que conectaba directamente el testimonio con la evidencia física. Paralelamente, los investigadores comenzaron a obtener datos del sistema de cámaras de seguridad de la zona. Contactaron con tiendas, gasolineras y viviendas a lo largo de la ruta desde la casa de Marcus hasta Pope. Algunas cámaras habían captado imágenes de la camioneta roja circulando en el mismo intervalo de tiempo señalado por la abuela de Marcus. Aunque en algunos ángulos no se veía claramente la matrícula, el color de la pintura, el diseño y otras características distintivas fueron suficientes para reforzar la línea temporal. El equipo de investigación de antecedentes procedió a revisar el historial del sospechoso. Los datos mostraron que Coderius Pride, de 21 años, no tenía antecedentes penales graves, pero recientemente su familia había expresado preocupación por su inestabilidad mental. También verificaron la relación entre Pride y Marcus, constatando que ambos tenían un vínculo cercano, que habían sido vistos juntos en numerosas ocasiones dentro de la comunidad, y que Marcus había desempeñado un papel de apoyo para Pride en eventos musicales. Esto ayudó a descartar la posibilidad de que se tratara de un hecho completamente aleatorio. El análisis forense se puso en marcha ese mismo día. Las muestras biológicas recogidas en la escena y en la camioneta fueron enviadas al laboratorio estatal. Al mismo tiempo, el equipo de investigación digital de la policía revisó datos de teléfonos, mensajes, redes sociales y registros de llamadas con el objetivo de encontrar vínculos, conversaciones o cambios de comportamiento relevantes del sospechoso antes y después del incidente. Cuando las pruebas comenzaron a encajar, la línea temporal se volvió más clara. Alrededor del mediodía, Pride apareció en la casa de Marcus. Un poco después se produjo una discusión y el suceso en el patio trasero. A las 2:30, la policía recibió la llamada de aviso. Cerca de las 4:40 de la tarde, la familia de Pride contactó para informar que él quería entregarse voluntariamente. Esta información hizo que la investigación cambiara de rumbo. Pasó de una búsqueda urgente a la preparación para recibir al sospechoso. A última hora de la tarde de ese mismo día, Pride se presentó en el centro de detención del condado de Pola. Su entrega voluntaria permitió a la policía prestar con la detención, según el protocolo, elaborar el informe, tomar la declaración inicial y confiscar sus pertenencias personales.
En ese momento, las autoridades anunciaron que estaba acusado de asesinato en primer grado y que permanecería detenido sin derecho a fianza. Sabrieron que el motivo del incidente seguía en proceso de esclarecimiento. Un detalle registrado a partir del testimonio de la abuela de Marcus fue que, anteriormente, Pride había invitado a Marcus a ir a California para grabar un video musical, pero Marcus rechazó la propuesta. Sin embargo, la policía afirmó que esta información provenía únicamente de un testigo y aún no había sido confirmada oficialmente. En menos de un día, combinando testimonios, pruebas físicas, imágenes, análisis forenses y información personal, el equipo de investigación logró construir un marco sólido de los acontecimientos. Aunque todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta, las piezas clave estaban en su lugar, listas para la fase de investigación más profunda y los siguientes pasos legales. En la superficie, esta es la historia de una relación cercana que se rompió de manera inesperada. Marcus y Pride habían sido como hermanos, compartiendo tanto momentos cotidianos como giros en sus carreras. Sin embargo, en un solo mediodía, el lazo de confianza fue cortado de raíz, dejando un vacío imposible de llenar. Tras convertir su canción en un fenómeno, Pride recibió rápidamente la propuesta de una discográfica para firmar un contrato valorado en $3 millones estadounidenses. Pero en lugar de aceptar, lo rechazó y elevó su exigencia a $5 millones, una cifra que reflejaba una fuerte confianza en su propio valor, pero que también mostraba que las expectativas habían alcanzado su punto más alto. En un nivel más profundo, esta no es solo la historia de un joven artista que sabía lo que quería. Es un cuadro con muchas tonalidades oscuras, donde la presión de la fama invade cada respiro. Pride acababa de tocar el brillo de un éxito que entró en la lista de Billboard, y al mismo tiempo era arrastrado por enormes olas de expectativas provenientes del público. Los medios y quienes lo rodaban. El contrato milenario era solo la parte visible, detrás había una agenda saturada, la responsabilidad de mantener tanto la imagen como el éxito, y cifras que podían tambalearse con una sola decisión equivocada. Para un artista joven que aún no había construido una base psicológica sólida, estas prisiones podían transformarse fácilmente en un remolino que rozara con la lucidez y la capacidad de control, abriendo el camino a decisiones erróneas más adelante. Un más relevante, 2 días antes del incidente, la familia de Pride había presentado oficialmente una solicitud para que se le realizara una evaluación de salud mental. Era una señal clara de que las personas cercanas ya habían detectado signos de inestabilidad, tal vez cambios emocionales bruscos, reacciones exageradas o manifestaciones de ansiedad y inquietud. Sin embargo, entre el ritmo vertiginoso de su carrera y la demora en los procesos administrativos, ninguna intervención alcanzó a realizarse antes de que estallara la tragedia. La pregunta dolorosa sigue flotando en el aire. Si el procedimiento de evaluación psicológica se hubiera llevado a cabo de inmediato, podría todo haber tomado otro rumbo. O la presión de la fama y los conflictos latentes habrían encontrado igualmente la manera de estallar. Si la respuesta, lo cierto es que este caso no solo refleja un momento de pérdida de control, sino que también es una llamada de atención sobre las lagunas en la protección de la salud mental, especialmente para quienes caminan sobre la delgada cuerda entre el brillo de la fama y el abismo. En el momento en que se cuenta esta historia, el caso sigue en la fase previa al juicio. No hay fecha fijada para la apertura del proceso, no se ha conformado un jurado y no ha habido argumentos públicos entre la fiscalía y la defensa. Caderius Pride o Superstar Pride está acusado de asesinato en primer grado. Una acusación grave que podría llevar a una condena de cadena perpetua si es declarado culpable. Actualmente, permanece recluido en el centro de detención del condado de Pola, sin derecho a fianza.
El silencio del proceso legal deja toda la historia como suspendida, sin un punto final. Quien siguen el caso, desde la comunidad local hasta los aficionados a la música. Continúan esperando una respuesta oficial de los tribunales. Pero con cada día que pasa, la falta de información solo incrementa la curiosidad, la duda y la controversia. Algunos creen que las pruebas actuales ya son suficientes para condenarlo. Otros sostienen que, hasta que se celebra el juicio y todas las pruebas son examinadas ante la ley, todo sigue siendo solo una acusación. Mientras tanto, la familia de Marcus Wheatley sigue viviendo con un dolor que no puede cerrarse. La ausencia de una sentencia significa que todavía no hay una confirmación definitiva de que se haya hecho justicia. Para ellos, cada vez que se menciona el nombre de Marcus o leen una nueva noticia sobre el caso, los recuerdos dolorosos de aquel día regresan como si acabaran de ocurrir. La historia. En este momento, se asemeja a un libro abierto y inconcluso. Los personajes principales siguen en el mismo lugar, pero la última página aún no está escrita. La espera del juicio no es solo para determinar culpabilidad o inocencia, sino también para que la comunidad, la familia y las personas directamente implicadas puedan comenzar el proceso de sanación, o al menos poner un punto final a un capítulo lleno de pérdida. Hasta que eso ocurra, el caso seguirá vivo en las conversaciones, en las actualizaciones informativas y en la mente de quienes conocieron, admiraron o confiaron en las dos personas que ahora se encuentran en lados opuestos de la justicia. Para la familia de Marcus Wheatley, esta pérdida no es solo la pérdida de un ser querido, sino también una herida psicológica que nunca sanará. Especialmente para la abuela, testigo involuntaria de todo el suceso, el recuerdo de aquel día la perseguirá siempre, como una película que se repite una y otra vez. Cada vez que cierra los ojos, sigue viendo a su nieto salir por la puerta trasera. Sigue oyendo los sonidos secos que romperán la paz y sigue recordando con claridad la mirada del sospechoso cuando se volvió para hacerle una breve pregunta que pesaba como una pesadilla entera. Ninguna palabra de consuelo puede borrar la sensación de impotencia de presenciarlo todo sin poder intervenir. Ni la angustia de saber que fue la última persona que vaya a Marcus con vida. Para la comunidad donde vivía Marcus, este hecho fue un golpe que reveló la fragilidad de la confianza. El barbero calado, siempre dispuesto a ayudar y que había contribuido a moldear la imagen de un joven talento, perdió la vida plena las del día, justo en el lugar donde había vivido durante tantos años. El suceso hizo que muchos se dieran cuenta de que, a veces, la distancia entre una relación cercana y una tragedia es más frágil de lo que habían imaginado. Para los seguidores de Pride, el caso fue un giro repentino y doloroso. Solo unas pocas semanas antes, lo animaban mientras escalaba en las listas de éxitos, soñaban con sus próximos trabajos musicales y con un futuro brillante. Sin embargo, el sueño musical se detuvo de golpe, dando paso a titulares judiciales, debates sobre culpabilidad o inocencia, y la decepción de ver a su ídolo atrapado en el sistema legal. Las emociones que quedaron tras el caso fueron el dolor por Marcus. La conmoción ante como un vínculo cercano pudo desplomarse en solo unos minutos, y la profunda compasión por la abuela que lo presenció todo. Estos sentimientos tan intensos hicieron que la historia no se quedara solo en el ámbito local, sino que se defendiera y se comentara ampliamente en múltiples plataformas. La línea entre lo correcto y lo incorrecto en este caso es relativamente clara. Marcus es la víctima digna de compasión, y Pride es el responsable por haber elegido una acción que provocó consecuencias graves. Sin embargo, el factor de la salud mental de Pride habrá un debate más amplio sobre la responsabilidad de la prevención, no solo de su familia, sino también de la comunidad y de todo el sistema sanitario.
El mensaje que deja este caso es muy claro. La fama que lega demasiado rápido exige una gran capacidad de gestión emocional y una red de seguridad lo suficientemente sólida alrededor del artista. La intervención psicológica temprana no es un privilegio, sino una línea de rescate que puede evitar tragedias. Y la confianza, por fuerte que sí, puede resquebrajarse cuando el ego y la presión se elevan al límite. El final de esta historia, por ahora, no puede considerar satisfactorio. La falta de un juicio lo deja como un desenlace abierto, con una opinión pública que espera justicia pero que también se siente inquieta por los cabos sueltos. ¿Cuál fue el verdadero motivo? ¿Y qué papel tuvieron las advertencias médicas que se pasaron por alto? La veracidad y la solidez de esta historia están respaldadas por el testigo directo, las pruebas físicas en el lugar, el vehículo abandonado y la entrega voluntaria del sospechoso. Sin necesidad de adornos sensacionalistas, estos hechos por sí solos bastan para que cualquiera que los escuche crea que se trata de una historia real y de gran peso. En un mundo donde un corte de cable puede convertirse en una marca y una canción puede cambiar una vida de la noche a la mañana, lo que a veces más se necesita no es un contrato milenario, sino una voz oportuna que aleja a alguien del borde del abismo. Marcus Wheatley se ha ido, dejando un vacío mucho mayor que una simple silla vacía en la barbería. Y la pregunta sigue flotando en el aire. Cuando las luces se apagan, que hermos para que un desliz emocional no se convierta en un destino.